Pues aprovecho para dar las bienvenidas a todos en nombre de la Cámara de Comercio. Bueno, hoy estoy aquí como vicepresidente nacional de la Cámara y la verdad es que es un placer presentar este webinar, donde antes de empezar me gustaría agradecer a Latham & Watkins el poder haber organizado esta sesión y también a Barclays, que hoy contamos con Nacho Moreno, y también a Iván Carvadillo, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y también de la compañía Román de Comunicaciones. Bueno, y agradecer a todos los asistentes, que veo que el éxito de este webinar pues, se representa en el número de asistentes, donde vamos a tratar un tema tan interesante como es el tema de las IPO y de las SPAC, con la cual, pues bueno, en los últimos días he estado o he tenido la oportunidad de estar informándome de lo que era un SPAC. La verdad es que tengo que reconocer que no sabía mucho de ellos hasta hace aproximadamente una semana, pero muy, muy interesante todo lo que está sucediendo en este mundo ahora mismo en Estados Unidos con el mundo de las SPACs, donde pues hoy veía que Goldman Sachs anunciaba que en los últimos 16 meses se han creado en Estados Unidos cerca de 550 SPACs y han conseguido levantar más de 180.000 millones de dólares, lo cual es una cifra increíble. Y bueno, pues he visto también SPACs que luego seguramente todos los distintos ponentes nos irán contando sobre cómo puede llegar a esto a Europa y bueno, y el detalle de qué es una SPAC y lo que representa. Pero la verdad es que me he quedado con dos que me han encantado, que era una DraftKings, que os recomiendo que miréis también en internet, que está en la Nasdaq, donde bueno, pues el valor de la acción pasó de $11 cuando salieron ahora deben estar en valor alrededor de los $50 la acción, y que se dedica al tema de apuestas deportivas. Pero bueno, hay otras muy interesantes en temas medioambientales, como es el tema de la automoción, por ejemplo, eléctrica, donde he visto otra que se llama CIG. Bueno, hay muchísimas, vais a verlo vosotros, pero esta última, por ejemplo, acaba de firmar hace aproximadamente 1 o 2 semanas un acuerdo con Uber para proveerle de coches eléctricos y tenía además anteriormente un pedido de 1.000 unidades de UPS. Con lo cual, bueno, el mundo de las SPAC está apasionante, tiene que llegar en algún momento a Europa, pero en Estados Unidos está, yo creo que en un momento muy, muy, muy caliente y va a ser un tema muy interesante. Solo dedicaros unas pequeñas palabras de la Cámara. Creo que la mayoría conocéis la Cámara de Comercio Británica en España, que es una organización que tiene en estos momentos más de 300 socios, que dedicamos a velar por los intereses de estos inversores y de estas compañías que están en España. Y prueba de ello pues, es que debido a las inversiones británicas en los últimos años, pues se han generado más de 235.000 puestos de trabajo. El año pasado se invirtieron, o en el 2019 se invirtieron más de 5.000 millones a pesar de, bueno, pues de la situación económica y a pesar de la pandemia que ya llegaba y en el primer semestre de 2020 pues se invirtieron más de 1.000 millones. Con lo cual el Reino Unido sigue siendo un socio muy interesante para España, igual que España también lo es para el Reino Unido, porque las inversiones españolas en el Reino Unido están siendo muy importantes. Pero bueno, son dos países que tienen que entenderse y tienen que evolucionar. Por tanto, os invito a todos a entrar en la web de la Cámara de Comercio. Ahí tendréis la oportunidad de ver todo lo que estamos haciendo, pero además de ver lo que está sucediendo en el mundo de la inversión británica aquí en España a través de las publicaciones que hacemos de vez en cuando y que anualmente publicamos el barómetro de inversión. Hacemos una actualización en julio y publicamos el barómetro en octubre. Tampoco me quiero extender más porque el tema real de hoy es SPAC e IPOs y la verdad es que es un tema muy, muy interesante, con lo cual lo verdaderamente bueno de hoy es escuchar a los ponentes, que son los que nos van a dar mucha más información sobre ello. Por tanto, doy paso a Iván, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio Británica y responsable de todo el tema de comunicación, y además es el director de comunicación en Román. Iván, te doy paso. Ángel, muchísimas gracias. Por mi parte, realmente me voy a dedicar simplemente a administrar tiempos y turnos de palabra. Simplemente indicaros a todos los asistentes, además de agradeceros vuestra asistencia, que podéis formular vuestras preguntas a través del chat de la sesión de Teams y que luego en el bloque de Q&A pues recuperaremos algunas de esas preguntas y se las dirigiremos a nuestros tres ponentes.
Y sin más dilación voy a ceder la palabra al primero de nuestros ponentes, que es Nacho Moreno. Él es Head of Banking de Barclays para Iberia y nos va a hablar desde la perspectiva bancaria pues, de las SPAC. Nacho, muchísimas gracias. Nada, Iván, muchas gracias. Yo quería dividir la ponencia en dos partes. Una primera en la que os doy una pincelada de lo que es una SPAC, de las ventajas que tiene, por qué es atractivo tanto para los inversores como para los sponsors. También hablaros de lo que es un DSPAC, qué atractivo tiene para las compañías. Comentaros un poco el papel que juega un banco de inversión en todo este mercado nuevo de SPAC, DSPAC. Y antes Ángel ha hablado un poco de mercado, bueno, pues daros mis pinceladas de lo que es el mercado americano y el mercado europeo, que es un mercado que acaba de comenzar y que esperamos que se desarrolle en el futuro. Entonces, pretendo no ser muy extenso y ser lo más breve posible para dar paso a preguntas a Q&A lo antes posible, que supongo que todos tendréis ya nociones de lo que es un SPAC, habréis leído, etcétera, etcétera. Entonces, voy al grano. Si veis que me estoy enrollando, Iván, me cortas, por favor, y pasamos al siguiente tema. ¿Qué es un SPAC? Un SPAC es un acrónimo inglés para Special Purpose Acquisition Company. Es decir, es una compañía cotizada con un único fin, que es el de fusionarse con una compañía privada que no esté cotizada y de tal manera que la resultante acabe siendo cotizada. Cómo funciona es unos sponsors promotores que antes eran individuos o suelen ser individuos con una reputación considerable en mercado por las operaciones que han hecho anteriormente, por las posiciones que han ocupado, pero ahora estamos viendo que también hay private equities, compañías incluso o es otro tipo de sponsors, captan fondos por parte de inversores y con un máximo de vida de 2 años hasta que realizan la primera inversión y con la intención, como he dicho antes, de encontrar en un segmento, en un sector específico, una compañía con la cual fusionarse y cotizarla en mercado público. En el caso de que no se cumpla el horizonte de inversión de esos 2 años, los inversores reciben su dinero de vuelta con la rentabilidad que esté en la documentación, con la rentabilidad acordada que esté en la documentación. Entonces, ¿por qué un sponsor haría un SPAC? ¿Por qué un inversor invertiría en un SPAC? El lado del sponsor es bastante fácil. Para el sponsor es una manera alternativa de encontrar capital con el cual ellos puedan jugar. La palabra jugar entre comillas. Por supuesto, ellos tienen además dentro de la estructura del SPAC, tienen una parte de un upside bastante interesante porque se les da un porcentaje del capital de dicha SPAC, con lo cual si la SPAC va bien y como ha dicho antes Ángel, su valor se multiplica por 5, los sponsors, los promotores, digamos que tienen una ganancia de capital importante. Pero en el fondo no es más que poner su capital mental a servicio de unos fondos y utilizar su reputación para captar esos fondos y continuar con sus tesis de inversión. Desde el punto de vista de inversor, ¿por qué es interesante el entrar en una SPAC? Yo creo que se combinan dos cosas. Se combina, lo primero, un periodo de liquidez muy duradero. Llevamos bastante tiempo con un exceso de liquidez en el mercado que hace que los inversores de cualquier tipo busquen alternativas de inversión. Y si os lo planteáis, esta no es una alternativa mala de inversión. Tengo dentro de los promotores, dentro de los sponsors, a personas con una reputación en un sector, en un segmento determinado, una reputación considerable. Me adhiero a sus tesis de inversión. Si en 2 años no son capaces de encontrar ninguna compañía en la que merezca la pena invertir y sobre la que merezca la pena gastar tiempo y dinero, me devuelven mi inversión y me la devuelven con una cierta rentabilidad. Durante esos 2 años, ¿qué ocurre con el dinero que yo les he dejado, entre comillas, porque estas compañías cotizan en bolsa? Ese dinero está en un trust account y no está a disposición de los promotores, de los sponsors. Con lo cual, desde el punto de vista del inversor, bueno, es un juego bastante interesante si tenemos en cuenta de nuevo la situación de liquidez de mercado y de falta de alternativas de inversión que existen actualmente. Entonces, ¿qué es un DSPAC? El DSPAC es justo
el otro lado de la ecuación. En un SPAC tú tienes el Special Purpose Acquisition Company cotizado. Hemos hablado de los promotores, hemos hablado de la tesis de inversión para los inversores, el por qué un promotor lo haría y sobre qué se apalancaría. Bueno, la compañía, que es el otro lado de la ecuación, el target, ¿por qué haría un de-SPAC? Es decir, ¿por qué se fusionaría con un SPAC? Bueno, pues por varios motivos. Primero, y en la introducción Ángel mencionaba salidas a bolsa o IPOs. La primera, el proceso de fusión con un SPAC es algo más rápido que el proceso de salida a bolsa. El proceso de salida a bolsa viene a ser, give or take, unas 17 semanas. En un proceso de de-SPAC podemos tardar 4 o 5 semanas menos. Segundo, es un proceso más discreto, es un proceso más complejo que contempla dos patas, una pata que es un proceso de venta al SPAC y otra pata que es una salida a mercado de capitales, pero es un proceso más discreto, no está sometido al escrutinio público al que puede estar sometido una salida a bolsa. Es un proceso que permite a la compañía que se fusiona colocar un porcentaje mayor del capital. Muchas veces en las salidas a bolsa que hemos visto, oye, colocas un X% del capital y las compañías que se quieren salir en más medida, o los accionistas que se quieren salir en mayor medida, perdón, tienen que hacer follow-ons o colocaciones aceleradas posteriores durante 6, 9, 12, 18 meses, etcétera, etcétera. Es un proceso en el cual el equipo gestor de la compañía puede aprovecharse de los conocimientos, la red de contactos, etcétera, etcétera, de los sponsors y de los promotores. Me remito a lo que he dicho al principio, acordaos, el SPAC parte de un promotor o un sponsor que tiene un conocimiento de un sector de mercado, de un segmento, un conocimiento fuera de lo normal. Bueno, pues la compañía, el equipo gestor se puede aprovechar de dicho conocimiento, de su red de contactos y todo en beneficio del grupo fusionado o de la entidad resultante. Es un proceso más flexible, flexible en cuanto a la estructura que alcanzamos, es decir, flexibilidad en cuanto a lockups, flexibilidad en cuanto a estructura de earnouts, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y es la pata que a mí me parece más interesante, es un proceso en el cual la valoración, primero, tienes un SPAC, una compañía cotizada, que te valida el business plan y una valoración determinada. Dicha validación de tanto del business plan como de la valoración luego se somete al escrutinio de mercado a la hora de hacer la colocación en el mercado de PIPE, en el mercado o la ampliación de capital, si queréis. Y dicha valoración permite el uso de proyecciones, cosa que en el mercado de salidas a bolsa no es posible. Entonces, tú juntas, es más complicada porque al haber menos bancos hay menos cobertura inicial por parte de analistas de research, está claro. Es algo más complicada de proceso porque, como he dicho antes, contempla dos patas, un sell side o una venta y una ampliación de capital, pero también es cierto que presenta una serie de beneficios para la compañía que va a ser fusionada que hace que sea muy atractivo. Y por tanto lo que estamos viendo es, y luego hablaré un poco de mercado, que muchísimas compañías pues, dicen, oye, en vez de salir a bolsa, tardar más tiempo, no poder utilizar mis proyecciones, entrar en un proceso más rígido, prefiero irme por la ruta del SPAC o del de-SPAC en este caso. Además que hay un componente de oferta y demanda que tiene mucho que ver con las cifras que ha mencionado al comienzo de la exposición, Ángel, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega un banco de inversión en este mercado nuevo de SPACs y de de-SPACs? Bueno, en el caso de un de-SPAC, yo creo que está bastante claro. Es decir, como he dicho antes, tienes dos patas. Primero tienes que organizar el proceso de venta a los SPACs. Como ha mencionado antes Ángel, hay un montón de SPACs. En Estados Unidos actualmente quedan vivos alrededor de 400 y pico SPACs, que todos ellos con un horizonte de inversión no mayor de 2 años. Algunos llevan ya bastante tiempo vivos, con lo cual tienen un horizonte de inversión de menos de 2 años, todos ellos con una capacidad de inversión alta. Tener en cuenta que un SPAC viene a invertir
o le gusta invertir en el rango de 3 a 5 veces su valoración. Si cogemos un tamaño medio de 300 millones de dólares, pues te da una capacidad de entre 900 millones a 1.500 millones de dólares. Si multiplicas eso por 414 SPACs, te das cuenta de la demanda que hay. Entonces, lo primero que tenemos que organizar en el banco es el proceso de venta a un SPAC. ¿Cómo seleccionamos el SPAC adecuado de esos 414? Pues lo normal es por reputación y por el alineamiento de sector. Es decir, hay sponsors. Un sponsor no se tiene por qué ajustar a un único SPAC, sino que puede tener un track record de haber constituido varios SPACs e incluso puede tener track record de ser sponsor en varios SPACs al mismo tiempo. Entonces, de ahí seleccionamos no más de 12, 15 SPACs, tener en cuenta que es un proceso de venta con 12, 15 contrapartidas, es un proceso de venta bastante farragoso y complejo, y llegamos a una valoración en la cual le vendemos la compañía al SPAC determinado, al SPAC seleccionado. Dicha valoración luego tiene que ser reconfirmada en el proceso de ampliación de capital que se lleva a cabo por parte del SPAC. Es decir, una vez que el SPAC ha acordado la compra o la adquisición o la fusión, mejor dicho, con la compañía target, con la compañía objetivo, tiene que someter dicha compra, dicha adquisición a su consejo de administración, a sus accionistas, perdón, a su consejo de administración, no, a sus accionistas. Los accionistas tendrán la opción de quedarse o de salirse. Aquellos que se queden, fenomenal, reciben acciones directamente por parte de la compañía. Aquellos que se salgan tienen derecho a que se les devuelva el importe que inicialmente invirtieron. ¿Vale? Esto es una novedad respecto de los SPACs anteriores. Entonces, ¿cómo conseguimos los fondos necesarios para las devoluciones, para los redemptions que haya, y cómo conseguimos, si es necesario, ampliar capital para financiar el business plan de la compañía con la que nos acabamos de fusionar? Mediante una colocación en mercado. Esa colocación en mercado, que se llama PIPE, Public into Private, es lo que al final nos da el sello de calidad a la valoración que ha acordado la compañía objetivo con el Consejo de Administración del SPAC. ¿De acuerdo? Entonces, el banco de inversión será necesario para cumplir con las dos partes, para cumplir con la fusión o venta y para cumplir con la ampliación de capital en el caso de que se lleve a cabo. En un proceso de SPAC o de constitución del vehículo, ¿por qué es necesario un banco de inversión? Bueno, al final es como una salida a bolsa de cualquier compañía. La única diferencia es que en este caso la compañía es, si queréis, un empty shell, una caja vacía, y por tanto es bastante más fácil de explicar. Pero bueno, habrá que hacer una tesis de inversión, hay que hacer una historia de equity, un equity story, y habrá que explicarlo a los inversores, seleccionar un número de inversores y llevar a cabo la colocación en bolsa. Con lo cual, el banco de inversión, de nuevo, tiene el mismo trabajo que en cualquier salida a bolsa, si bien es cierto que lo tiene, esta es más fácil o menos complicada, menos compleja que cuando sacamos a bolsa cualquier compañía. No sé si empezar a hablar de mercado o Iván, no sé si pasar a preguntas ahora o pasamos a final de la ponencia o ya me meto en mercado un poco y os cuento de las dinámicas y lo que estamos viendo ahora mismo. La idea, Nacho, es acabar con el Q&A, pero si quieres hablar... No, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en mercado, una última puntualización respecto de los promotores, porque al final, si os fijáis en la figura principal de toda esta industria que se ha montado alrededor de los SPACs, son los promotores. El promotor es el que comienza captando los fondos, el que cuenta con la confianza de los inversores, cotiza. Al final el promotor es la figura principal para captar la atención de las compañías con las que se quiere fusionar, y el promotor jugará un papel fundamental también en el desarrollo futuro de esa compañía y por supuesto, en la ampliación de capital. La clave para nosotros de un promotor es la experiencia, el track record que tenga, que sea más un operador que un deal maker, es decir, que haya estado
que haya operado compañías, que haya estado en consejos de administración o en puestos ejecutivos en compañías del mismo sector, que tenga skin in the game, es decir, que no sea, que se alineen sus intereses con los de los inversores últimamente, y en un mercado que está algo más flojo, por lo que os comentaré a continuación, sí que hemos visto que bastantes inversores bueno, no están tan atraídos por la idea si no ven que el promotor se juega algo y por tanto requieren que un alineamiento de intereses importante, que conozcan muy bien el sector. Hay muchos SPACs que son especializados en sectores, esos son los que le gustan porque se presupone que el promotor, dado su pasado, su track record, sus posiciones ejecutivas, va a tener una capacidad de añadir valor a la compañía importante y encima si es capaz de comprometer capital en el pipe, pues todavía mejor, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos al mercado un poco. Bueno, los números en Europa son bastante simples, es decir, entre 2020 y 2021 llevamos 11 SPACs constituidos y creo que no ha habido ningún de-SPAC. La mayoría de los SPACs se han hecho en Ámsterdam y Luxemburgo. Londres está modificando la regulación para dar paso a más SPACs y han estado centrados esos 11 SPACs en dos, ponerle un tamaño medio de 100 millones cada SPAC, con lo cual si lo multiplicamos por 3 o 5 veces tenemos adquisiciones objetivo de entre 300 y 500 millones y en dos sectores principales, en tecnología y en Energy Transition o ESG Related. Esto tenemos que ponerlo en comparación o en contexto con Estados Unidos. En Estados Unidos, como os decía, los últimos datos que yo tengo son 414, alrededor de 414, 420 SPACs vivos, con un volumen cotizado de unos 133.000 millones de dólares, que te da una media de 320 millones de dólares por cada uno de los SPACs. De nuevo, si les aplico la regla del 3 y del 5, me da que tienen una capacidad de inversión de entre 400 y 670.000 millones de dólares, lo cual puede suponer o puede parecer un número enorme, pero es que en 2021, entre transacciones completadas y anunciadas, es decir, en de-SPACs anunciados y completados, se había alcanzado la cifra de 470 billones. Con lo cual, veis que la diferencia de dónde está un mercado respecto a dónde está el otro no tiene nada que ver. ¿Qué hemos visto últimamente en mercado? Bueno, lo que hemos visto es que el mercado de PIPE, el de las ampliaciones de capital que tenía que validar las valoraciones de los procesos de de-SPACs, está muchísimo más complicado que lo que estaba, que como estaba hace 3 o 4 meses. ¿Por qué está más complicado? Bueno, todos sois conscientes de la búsqueda de inflación por parte de los americanos, por parte de la Reserva Federal Americana, de lo que ello puede suponer respecto a subidas de tipos de interés. Y en ese entorno de posibles subidas de tipos de interés en un futuro no muy lejano, ¿qué estamos viendo por parte de inversores? Dos cosas. Uno, la obvia, que es si suben los tipos de interés, el descuento, los flujos de caja descontados da una valoración menor, eso es obvio, pero lo que estamos viendo es que priman aquellas posiciones de liquidez, es decir, posterior a una ampliación de capital, lo que sí que estamos viendo es que muchas de las estructuras accionariales de las compañías, una vez que se han fusionado con el SPAC, bueno, no se caracterizan por tener mucha liquidez. El free float, la cantidad de free float es baja. Entonces, los inversores, ante esa cantidad de free float baja, lo que están es siendo muy cautelosos y entrando única y exclusivamente en aquellas en las cuales el sponsor tiene un track record de nuevo, a ser posible tiene otra serie de operaciones cotizadas en mercado y bueno, que hayan cotizado bien en mercado y tiene una reputación que les garantice que oye, se meten en un activo ilíquido del cual no van a poder salir en los siguientes meses, pero bueno, los precedentes le indican que dicho activo o que en situaciones similares el sponsor ha conseguido que los activos coticen bien. Nacho. Sí. Digo, un minuto y cedemos. No, sí, ya acabo de terminar, Iván. Muchísimas gracias. Era eso. O sea que... Nacho, muchísimas gracias.
Nada más. Gracias a vosotros. Vamos a ceder ahora la palabra a nuestro segundo ponente, que además es el único de la sesión que va a hablar en inglés. Nos ha parecido preceptivo invitarle porque tiene mucha experiencia precisamente lanzando SPACs en el mercado estadounidense. Good afternoon, Ryan. We have Ryan Myerson on the line. He's a partner in Latham & Watkins in the US and has been responsible for the advisories of a number of SPACs. And I think that you can give us some color on actually having experience firsthand what it is to launch a SPAC and how does that vehicle works. So Ryan, without further ado, I would like to give you the floor. Well, thank you very much, and good to be here. And so I'll talk about three things briefly. So just to pick up on what Nacho was discussing with the 420 or so SPACs out there, I want to spend a little bit more time talking about why there are so many SPACs, why are there so many SPAC promoters. Then I'll talk a little bit about the process of taking a private company public through a SPAC. And then I'll talk finally about some of the regulatory changes that may be on the horizon in the United States. So just to rewind to the time of the SPAC IPO, Nacho talked about the promoter, which is often a private equity group or a venture capital group, or even a collection of individuals who decide to form a SPAC and take it public. Why do they do that? Why are there 400 plus SPACs in the market right now? And the answer really lies in the economics to the SPAC sponsor. And so the promoter or the sponsor gets two securities that are special to the SPAC sponsor or promoter. The first is what we call the Class B shares. So what's sold to the public in the initial public offering is a Class A share and a warrant or a fraction of a warrant. What's sold to the promoter is what's called a Class B share. The Class B shares are almost free. The tax lawyers don't like us to say that they actually are free. They're almost free. The sponsor will typically pay $25,000 for the Class B shares, and those Class B shares represent effectively a promote. They represent the sponsor's right to receive shares in the combined public company once the business combination is completed. So this is what we call the sweat equity. For going through the process of forming a SPAC, taking it public, going through that SEC review process, raising the capital, putting it into the trust account, and then after that, going through the difficulty of finding a private company, conducting due diligence, merging with the private company to get the private company public. This is the reward for the promoter. The promoter gets these Class B shares that at the closing of the business combination that takes the private company public, those shares have a value equal to 25% of the size of the SPAC's trust account. So in Nacho's example of a $300 million SPAC, those promote shares are worth $75 million. So if you are the SPAC promoter, you go through the IPO, you find a target, you take it public. On the day of closing, you are awarded $75 million worth of shares in the combined public company. That's why there are 420 SPACs. That can be a very lucrative proposition, particularly when it's combined with the fact that the SPAC has usually no more than 2 years to get a business combination done. So to go from a $25,000 investment to, in my example, $75 million worth of shares for 2 years of work, that's a pretty good return for most people. So that's security number one that the promoter gets. The second security that the promoter gets is warrants in the SPAC, and these look very much like the public warrants that are sold as part of the IPO to public investors. The sponsor actually pays for these warrants, typically $1 or $1.50 per warrant. At a $10 IPO price, the warrants are exercisable at $11.50, so at a 15% premium. So the shares have to trade up 15% after the closing of the merger for the warrants to be valuable. But so why is the sponsor actually putting cash in? Well, as you heard Nacho say, it's important for the promoter to show that there's skin in the game, right? There has to be some view that the promoter isn't just doing this for the free shares, but also doing it because they have real capital at risk and a vested interest in getting a business combination done. But the second part is much more practical. The sponsor is buying warrants because
there are certain expenses associated with the SPAC IPO that cannot be paid for out of the trust account. So if the SPAC is doing a $300 million IPO, it has to put exactly $300 million in the trust account. But the IPO has expenses associated with it. The underwriters have to be paid, lawyers, accountants, SEC filing fees, formation of entities, all those expenses, they have to get paid, and they can't be paid out of the trust account. So when the sponsor buys its warrants privately, the cash from the purchase of those warrants goes to pay those IPO expenses. That's usually about $1.5 million or $2 million. And then on an ongoing basis, the SPAC gets public. It has 2 years to seek a business combination. It's going to be incurring expenses. It's going to be conducting due diligence, negotiating documents, making SEC periodic filings. Those expenses also have to get paid, and they can't be paid out of the trust account. So the cash purchase price for the warrants also goes to set up a working capital account for the SPAC to pay those ongoing expenses that can't come out of the trust account. And so when we think about what is the actual cash at stake for a promoter, well, there's the $25,000 for the Class B shares. That's minimal. But then the upfront fees of about $1.5 million or $2 million, plus the underwriter's expenses or commissions of 2% of the size of the IPO, plus typically $1 million of ongoing working capital expenses for the SPAC. We typically tell the promoter that you will have to put in at-risk capital of 2% plus about $3 million. So in my example of the $300 million SPAC, it's about $8 million of investment by the promoter. But remember that they're actually buying warrants. They're not just making a capital contribution. They have warrants that could have real value once the business combination is completed if the shares trade up 15% or more. So just wanted to level set on why is there so much SPAC activity? Well, part of it is driven by the desire to use this mechanism for getting private companies public. But on the front end, much of it is driven by the promoters and their desire to step into that promote value through the Class B shares. So let me now talk just for a minute about process. So once the SPAC has completed its IPO, it typically has 2 years to go and find a business combination. That is usually a private company that it is taking public through merger with the SPAC. That process has a few components that we can predict. The first is that the SPAC will talk to many different private companies, and you'll often see SPACs saying, before we chose our partner, we talked to 50 companies, 60 companies, sometimes even more. They will, once they've agreed on the value of the private company, they will negotiate a letter of intent. And so you don't always see a letter of intent in public company mergers, but you always see a letter of intent in a SPAC or a de-SPAC merger. And the reason is the letter of intent is where the parties really agree, the SPAC and the private company, on the value of the private company and some of the other important terms. They want to make sure that they are aligned before they go to the pipe market and try to raise that private investment in what will be the public company. So a letter of intent is a regular feature of going public through a SPAC. The letter of intent will also have a binding exclusivity provision. So the SPAC and the company will agree that they won't talk to any other potential counterparties for 30, 45, or 60 days. Once the letter of intent is signed and that exclusivity period begins, there are really 5 work streams that all pop into existence at the same time. This is why SPAC mergers are very complicated. You have 5 different paths going together. First is the way a private company gets public through a SPAC is by merger. It is a business combination. So we have to negotiate and document a merger very much like any public company merger. There will be a merger agreement. We'll have to work on the structuring. We'll have to think about the voting agreements, the registration rights agreements, all of the sort of traditional M&A transaction documents. That's path 1. Number 2 is the SPAC will conduct due diligence on the target. The SPAC is a public company. It has directors and officers who have fiduciary duties to public investors. They want to make sure they are taking a company public that they understand, that they've done their research on that company. So there's a due diligence process. The third path is the PIPE process. So conducting the outreach to the long-term institutional investors, gauging their interest in investing at this company at this valuation.
negotiating their subscriptions where they commit to invest. The whole PIPE fundraising process goes on at the same time. The fourth is beginning to prepare for the SEC filing. So after the transaction agreements are signed and the transaction is publicly announced, the parties will then work to make an SEC filing, which is effectively like the IPO of the private company. It's a registration statement that describes the merger, but it also introduces the private company to the public equity markets for the first time. So it's a discussion of the business, the risk factors, the strategy of the private company. Parties will start working on that registration statement while they're negotiating the merger agreement and the PIPE. And then the fifth work stream that goes on in parallel is preparing the private company to be public. And so what we've seen quite a bit in the last 18 months is that companies that are earlier stage are choosing to go public through SPACs. And what that means is they have not taken the time or even had the time to prepare for being a public company. They may need to do hiring in legal, human resources, investor relations, finance, financial reporting. They have to build the public company infrastructure. They need to prepare for having a public company board. They need to prepare for all of the processes that are involved in being a public company. And they're doing that while they're trying to take the company public. So all five of those work streams happen in parallel. It's a very busy time. It's an all hands on deck exercise once the private company has been identified to get through the process of getting it public through a de-SPAC merger. Let me just talk for maybe 2 minutes about what's going on the regulatory side in the US, and then we'll talk about the Spanish SPAC market. So in the US, we obviously have a new federal government administration as of a few months ago. The SEC, which is the main regulatory body for securities in the United States, of course, has expressed a great deal of interest in SPACs. And in fact, the US House is holding a hearing that starts in 20 minutes to talk about the current regulatory environment for SPACs and whether it's sufficient or whether new regulation is needed. And what they're focused in particular on are a few things. Number one is the promoter. As I mentioned, the promoter has an interest in getting a deal done and acquiring those effectively free shares as its compensation for getting a deal done. And so Congress seems to be interested in whether there's enough disclosure about the promoter's interest and how that might differ from the public's interest in getting a deal done. Congress is also focused on projections. So again, because the companies going public through SPACs are often earlier stage companies, they are not necessarily getting valued off of their current business. They're getting valued off of their projections for what their business will be like when it's fully built out in 5 or 10 years. And they are presenting those projections publicly. So they are saying to the public, don't value us off of 2021. Here is where we expect our business to be in 2025. Assign a multiple to that business, to that set of operations, and value our business accordingly. And so Congress is particularly focused on the use of forward-looking information and projections in SPAC mergers, because that's not something we see in regular way IPOs. In regular way IPOs, we typically don't see projections. And so they are giving a lot of attention right now to whether the projections that SPACs are putting out in their de-SPAC merger process might potentially be misleading or need to be regulated in some way. Let me pause there and pass the microphone on to talk about Spanish SPACs. Ryan, thank you so much. That was extremely insightful. Muchas gracias, Ryan. Vamos a pasar ahora la palabra a nuestro tercer ponente, es José Antonio Sánchez Dafos, el ex socio del Departamento Mercantil de Latham & Watkins en España, y después de la perspectiva más bancaria por la parte de Nacho y la experiencia de primera mano de Ryan en el mercado estadounidense, José Antonio nos puede ilustrar sobre el momento que atraviesa pues, las SPACs, no sé si solo a nivel español o también alguna pincelada a escala europea. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Iván, Nacho, Ryan. Efectivamente, yo voy a hablar de 3 cosas. Voy a intentar centrarme en España, evidentemente, desde 3 puntos de vista. Primero, ¿se puede hacer un SPAC en España con el régimen actual o con los cambios que va a haber? Segundo, ¿es bueno que haya un movimiento hacia arriba de SPACs en España? Y tercero, ¿qué debemos tener en cuenta los abogados mercantilistas que trabajamos en operaciones M&A con la vista en posibles salidas vía SPACs en un futuro, ¿no? Y esto pues, puede aplicar al mercado español y a otros muchos mercados. En primer lugar,
¿Sí se pueden hacer en España SPACs? Bueno, pues técnicamente podríamos, desde el punto de vista de sacar a cotizar una compañía que tuviese una cuenta con 100, 200 millones, se podría hacer técnicamente. Es decir, no hay un impedimento legal que nos lo impida y se han podido hacer en el pasado algunas cosas parecidas. Lo que ocurre es que tendrían algunas carencias que no las harían atractivas para los inversores y, por supuesto, estarían muy lejos de lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Holanda, en Luxemburgo y en el Reino Unido, con algunas matizaciones. Eso es la primera parte. Y ahora voy a entrar en ese fondo. Respecto a la segunda parte, que es el de-SPACing, ¿se puede coger una compañía española y se puede fusionar con un SPAC que ya esté cotizando en Estados Unidos, en el Nasdaq o en Euronext? Perfectamente se puede hacer. Hay que hacer una estructura que funcione para los accionistas actuales, para la compañía, y fundamentalmente las consideraciones que va a haber son fiscales. Hay que hacer una estructura de ese proceso de fusión y de movimiento de capitales y de socios que no tenga, o sea, problemas fiscales ni desde el punto de vista de los accionistas existentes del SPAC, ni del PIPE, ni de los accionistas existentes de la compañía que va a ser objeto de adquisición. Entonces, la segunda parte se puede hacer y se puede estructurar, y hablaremos un poquito más de esto más adelante. Respecto a los temas regulatorios, y esto ha salido en prensa, lo han anunciado desde la CNMV, ahora mismo la cuestión fundamental que impide que se pueda lanzar un mercado de SPACs en España para sacarlos a cotizar en el mercado español es fundamentalmente el tema del derecho de reembolso, que, como ha explicado Nacho y ha explicado también Ryan, tienen los inversores del SPAC en el momento de anunciar el Business Combination. Pueden tener un derecho a salirse, digamos, de esa operación, de esa inversión, recibiendo euro a euro lo que han invertido. Con el régimen actual que tendríamos en España para sociedades cotizadas, juegas con el riesgo de la fluctuación del valor de la acción, y podrías encontrarte con la aplicación del actual 353.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que te aplicarían ese valor que tú adquirirías en ese derecho de separación, en el reembolso, te aplicaría la media de cotización del último trimestre, lo que podría ser muy bueno o muy malo, pero no tendría sentido porque no se correspondería con el valor que hay en esa cuenta bloqueada. Para ello, y teniendo en cuenta, anticipando que este es un problema desde el punto de vista mercantil, como sabéis, ahora mismo hay un anteproyecto que está en procedimiento de consulta en el Ministerio de Economía y la Dirección General del Tesoro, modificando la Ley del Mercado de Valores, que incluye, y repito, es un anteproyecto, incluye una propuesta de modificación para la ley de Sociedades de Capital, en las que se va a incluir un capítulo específico denominado Sociedad Cotizada con Propósito para la Adquisición. Es el nombre que están utilizando en el anteproyecto actual para denominar las SPACs. De hecho, una de las propuestas que se hace es que aquellas sociedades que tomen esa consideración en su denominación social incluyan, mientras no se hayan combinado con otra sociedad, la denominación SPAC. Entonces, esa modificación normativa lo que está previendo claramente es la posibilidad de ese reembolso a los accionistas utilizando varios métodos. Están propuestos o acciones rescatables sin los límites que establece ahora mismo la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 500, mediante reducción de capital o mediante un derecho de separación, y tomando como valor realmente o el precio de suscripción inmediatamente antes de anunciar la combinación, la fusión, o básicamente el importe que se depositó en la cuenta escrow. ¿Esto son buenas noticias? Bueno, estas son muy buenas noticias. Son muy buenas noticias porque ya estamos adaptando la normativa española al mercado de SPACs. Esas son las buenas noticias. La única duda que nos surge es el tiempo que se va a tardar en que esto se traduzca efectivamente en una norma en España. Como digo, esto es un procedimiento de consulta, y siguiendo un calendario estimado de lo que podría llegar a tardar la tramitación y que esto se convirtiese en una modificación efectiva de la Ley de Sociedades de Capital, nos llevaría a algún momento del año 2022, si no hay ninguna sorpresa, digamos, en el Gobierno o en la vida, digamos, en el informe del Consejo de Estado preceptivo que tenga que haber para modificar esta norma. Con lo que, ¿qué ocurre? Bueno, que a lo mejor estamos perdiendo un poquito el tren de las SPACs en Europa, como se ha explicado, lo han dicho ambos ponentes. Holanda, aparte de Estados Unidos, pero en Europa, Holanda es un mercado que está tomando una posición de semi-liderazgo en las últimas operaciones que se han podido hacer. Inglaterra
Inglaterra, si bien está actualmente inmerso en un procedimiento de consulta a través de su reguladora, el FCA, que termina, de hecho, el viernes, el 28 de mayo, para modificar algunas cuestiones respecto al régimen de SPACs, porque no olvidemos que en Inglaterra, en Londres, ya se han realizado SPACs, ya están cotizando SPACs. Lo que ocurre es que, a diferencia, tienen algunas desventajas frente a las SPACs en Estados Unidos que les hacen menos atractivas para los inversores. Pues bueno, pues por ejemplo, no está permitido ese derecho de reembolso o derecho de separación en el supuesto de business combination. No está permitido para la normativa inglesa y eso claramente hace la aportación, la inversión menos atractiva y menos segura para los inversores, porque no tienen una puerta de salida si no les apetece participar en la operación cuando le identifiquen el target. Y luego tiene otra cuestión normativa en Inglaterra, que es que obligatoriamente se suspende la cotización de las SPACs que estén cotizando en Inglaterra en el momento en que se anuncie que se ha identificado un target. Y eso, bueno, pues también genera una serie de problemas con los inversores. Se está modificando esa normativa y allí las estimaciones que se están haciendo es que esa norma podrá entrar en vigor a finales del año 2021. ¿Qué quiero decir con todo esto? No perdamos, no sé qué podemos hacer nosotros, ¿no? Pero sí que deberíamos, desde todos los sectores que podamos, intentar que este procedimiento se agilice en España. Se agilice en España para no perder el tren de las SPACs. Y luego diré por qué es bueno que España cuente con sociedades SPACs cotizadas en el mercado español. Hay otra cuestión también importante que hay que tener en cuenta respecto al régimen regulatorio y que ahora mismo no está todavía resuelto, ni en esta norma de modificación se está estudiando su modificación, que es el tema de las fusiones. Una de las características del business combination o de la combinación del SPAC con el negocio identificado es que en algún momento hay que fusionar ese negocio con la estructura que se determine, que no necesariamente tiene que ser que la sociedad cotizada absorba o sea absorbida por la compañía identificada, el target, sino puede haber una sociedad filial, pero siempre va a haber alguna forma de fusión, de forma que el dinero en esa cuenta bloqueada llegue al negocio objeto de adquisición. Es importantísimo entender que el objeto de las SPACs no es que el dinero se lo lleven los accionistas como vendedores, sino que se invierta en su gran mayoría en las sociedades adquiridas. El problema que ocurriría en España es el régimen de neutralidad fiscal que sería aplicable a esa fusión. Como sabemos, es fundamental para que una fusión tenga sentido aplicar el régimen de neutralidad porque hay razones empresariales y económicas válidas que lo permitan. No está claro si el mero hecho de permitir que una sociedad salga a cotizar mediante la fusión, directa o indirectamente, va a ser aceptado por la autoridad española fiscal como un motivo válido para la fusión y que permita aplicar el régimen de neutralidad fiscal, porque si no, bueno, puede ser una operación ruinosa. Entonces, claramente, eso es algo sobre lo que hay que avanzar. Y que, bueno, que esperemos que también el legislador en este procedimiento de consulta esté teniendo en cuenta. ¿Por qué es bueno el mercado SPACs en España? Pensemos que en Europa, tomado en su conjunto, está muy por detrás del mercado americano en el número de sociedades cotizadas. Es algo que habría que fomentar. Evidentemente, se puede fomentar vía haciendo salidas a bolsa o se puede fomentar vía SPACs. Las SPACs, como ya ha apuntado también Nacho, es un mecanismo mucho más sencillo, sin tanto impedimento, sin tanto condicionante para salir a bolsa y además tiene ese tema de la confidencialidad que hace que muchas compañías que de otra forma, a lo mejor compañías familiares, no quieren toda la publicidad que les podría dar un proceso de salida a bolsa formal o tradicional, prefieran ir por una vía de SPAC. Además, pensemos que esa existencia de más sociedades cotizadas en España vía salidas a bolsa o combinaciones con SPACs harían al mercado español mucho más atractivo de cara a los grandes inversiones institucionales que quisieran venir a España a tener una posición en esas sociedades cotizadas. En situaciones de crisis, aquellas sociedades, se ha demostrado que la financiación que han tomado ha sido fundamentalmente vía mercados de capitales, tomando como posición la financiación bancaria, han resistido mucho más esas situaciones de crisis que las que simplemente tenían un banco como principal acreedor y han sufrido mucho más. Se ha demostrado que los mercados de capital son mucho más resistentes en situaciones de crisis que de otra forma. Entonces, yo creo que serían muy buenas noticias para el mercado español que aumentara el número de sociedades cotizadas. Si es vía SPACs, que va a dar acceso a muchas otras compañías a ese mercado fenomenal. Si es vía IPOs o salidas a bolsa, fantástico también. Voy a hablar brevemente, por último, de qué cosas tenemos que tener en cuenta. Esto está muy bien y esto es aplicable a cualquier compañía que eventualmente pueda estar pensando
o cualquier inversor que vaya a comprar una compañía y que pueda pensar que eventualmente quiere hacer una desinversión vía un SPAC, sea en España, sea en Holanda, sea en Estados Unidos. Tengamos en cuenta que los contratos tradicionales de socios, que es donde es más relevante, no estaban pensados para operaciones de SPAC, en que tiene que haber una serie de fusiones, una serie de intercambio de acciones, una serie de mecanismos que no son los tradicionales de salida a bolsa. Entonces, generalmente, si estamos viendo ahora compañías que están en esta situación, no tienen una cláusula que permita a los accionistas que estén promoviendo el business combination forzar al resto de socios de una forma eficiente a producir esa fusión. Para ello, es muy importante en los contratos, y ya estamos viendo los contratos que estamos negociando ahora en operaciones de money, incluir cláusulas específicas que permitan llevar a cabo un SPAC. No confiemos simplemente en la cláusula típica de drag along, porque eso está pensado para vender acciones y no para hacer todo tipo de acciones societarias, que puede ser una escisión, puede ser una aportación de activos, puede ser una aportación de acciones, y es un concepto mucho más amplio. Entonces, todo eso hay que regularlo en mucho detalle y pensando eventualmente de qué forma se puede llevar a hacer un SPAC y en qué país. Y cuando digo en qué país, pensemos también que muchas veces por las razones fiscales puede ser recomendable hacer un cambio de domicilio de la sociedad en cuestión para que fiscalmente pueda funcionar mejor ese business combination que se va a hacer. Para ello es importante que los contratos estén incluyendo también un mecanismo y estén pensando en situaciones en que haya que hacer un cambio de domicilio. Pensemos también en el régimen de mayorías que van a ser aplicables en un supuesto de un business combination. Muchas de las compañías españolas que pueden ser atractivas para una combinación con un SPAC, donde sea, claramente pueden ser en su mayoría SLs. Esas compañías, antes de salir a cotizar, tendrán que convertirse, transformarse en SA. Primer tema, el derecho de separación que pueden tener los accionistas en un supuesto de separación, en un supuesto de transformación en sociedad anónima. Eso hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta. Pensemos en las mayorías que son necesarias para una transformación en una SL y en una SA, que no son las mismas y que en muchos casos, dispositivamente, en el pacto de socios no vas a poder modificar. Podrás modificar hacia el alza, pero no puedes modificar hacia abajo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Otro elemento muy importante y que son condicionantes en las operaciones de SPAC es el equipo gestor. El equipo gestor va a tener una serie de stock options, phantom stock options, que se van a tener que hacer una especie de rollover o se van a tener que pasar al vehículo ya que está cotizando, sea en España o donde sea. Eso hay que tenerlo en cuenta y ese plan hay que tenerlo en cuenta, ese plan de opciones tiene que prever la posibilidad de que haya un SPAC y que se pueda hacer lo que se quiera en términos equivalentes con ese plan de opciones para los empleados en un business combination eventualmente. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta las consecuencias fiscales que puede tener para cualquier accionista que haga un rollover a un SPAC en España o fuera de España, pues por a lo mejor porque pierda su 5% y ya no se le aplique fiscalmente la exención de las participaciones al 5%. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se puede prever eso? ¿Se puede cubrir de alguna forma? ¿Se puede dar algún derecho para machear si no quiere acudir a un PIPE para mantenerse 5%? O, por ejemplo, también cualquier otra circunstancia que implique que un fondo de capital riesgo que tuviese una inversión, tal como se estructura la operación, esa participación en la sociedad cotizada deje de contar para su coeficiente obligatorio de inversión y, por lo tanto, no se beneficie de la exención al 99% en la ley de impuestos sobre sociedades en el momento de la venta. Entonces, hay muchas cuestiones. Voy a parar ahí porque yo creo que sería muy interesante, Iván, que pasásemos al turno de preguntas. He ido un poquito rápido, pero yo creo que es importante que ahora, si le tenemos que dedicar más tiempo a cualquiera de nosotros a cualquier duda, lo hagamos. Fantástico, José Antonio. Muchísimas gracias. Pues nada, efectivamente, gracias Nacho, gracias Ryan, gracias José Antonio por vuestras intervenciones. Me gustaría, porque vamos un poquito justos de tiempo, poder formular como mínimo una pregunta a cada uno. Si os parece, empezamos por Nacho. Nacho, nos preguntan que has comentado que una compañía privada, pero que la persona que formula la pregunta tiene entendido que la propuesta de legislación española Iván, perdóname, pero no te he oído nada. Sí, discúlpame, Nacho, porque había una interferencia. No, te decía que la persona que formula la pregunta dice que has comentado que el objetivo ha de ser una compañía privada, pero que tenía entendido que la propuesta de legislación española permite que el SPAC haga el business combination también con una compañía cotizada. Y nos pregunta si es así y si puede un SPAC español fusionarse con una compañía cotizada o no cotizada. Vamos a ver,
el objetivo, tal y como está diseñado actualmente el SPAC y el proceso el objetivo es que una compañía privada se convierta en una compañía pública y tome la posibilidad de una fusión con una compañía ya cotizada como alternativa a la salida a bolsa y con las ventajas que hemos comentado. No sé, y se lo pasaría a José Antonio, no encuentro Nacho, ningún problema en que la compañía estuviera ya cotizada, pero mira, más allá de quitarle las ventajas que tiene. La propuesta de redacción del artículo 535 bis del anteproyecto, lo que dice, como define las SPACs, son aquellas sociedades para adquisición que quiera comprar una participación en el capital de otra sociedad cotizada o no. O sea, que la propia norma ya española, sin perjuicio, que comparto contigo que no puede no tener mucho sentido, no es el objetivo último como lo entendemos ahora, la normativa española sí está pensando que se pudiera utilizar para comprar una participación en una sociedad cotizada. O sea, la respuesta es que sí. Que sí, tal como está previsto. Perdería parte de la naturaleza del proceso. Es decir, si tú miras el proceso y dices, oye, quiero que mi compañía privada, quiero más flexibilidad, más discreción en el proceso de salida a bolsa, quiero asociarla a unos sponsors o promotores determinados, quiero las ventajas que me aporta el SPAC y ya estoy cotizado, no tiene mucho sentido hacerlo. Puede tener sentido solamente si se apuran los 2 años y se quedan sin tiempo para realizar la inversión antes de tener que tener... Más desde el punto de vista del SPAC que desde el punto de vista de la compañía, efectivamente. Claro. Fantástico. ¿Qué hace la compañía Target con los fondos recibidos? ¿Perdón? Sí, ¿qué hace la compañía Target con los fondos recibidos? Desarrollar su business plan. Pero eso pasa por compras, reducción de deuda, reparto de dividendos. No, vamos a ver, por donde no pasa seguro es por reparto de dividendos, porque eso no es ningún business plan, por lo que no creo que pase tampoco por reducción de deuda, y lo que supongo que pasará será por CAPEX. Que eso me lleva, a ver, tú piensas qué tipo de compañías son aquellas candidatas a participar en un proceso de SPAC. Son aquellas compañías que participan, que están en un sector con unos crecimientos altos y una cobertura amplia, es decir, un sector global con crecimientos altos, que tiene unas necesidades de inversión en los siguientes años para cristalizar esos crecimientos y esa presencia global importante, con ventaja competitiva, con barreras de entrada, con un buen equipo gestor y si encima está en el ángulo tecnología, energy transition, etcétera, pues oye, cuadratura de círculo. Entonces, ¿por dónde pasa? Yo creo que pasa por CAPEX y por inversión. Desde luego, por donde no pasa es ni por dividendos ni por reducción de deuda. José Antonio, ¿alguna consideración adicional a esto o dais por respondida? No, totalmente. Es decir, en las operaciones, y esto Ryan te lo puede explicar muchísimo mejor, se puede permitir que un pequeño porcentaje de ese dinero vaya a algún inversor, algún accionista del target que quiera vender, un porcentaje muy pequeño. Pero evidentemente todo el dinero se tiene que dedicar a la expansión de la compañía. Si no, no hubiesen sido identificadas ni adquiridas si se fuese para cancelar deuda existente. No tendría ningún sentido. No lo van a permitir los inversores que participan en el SPAC. Fantástico. Ryan, we have a question for you. There's someone in the audience that says, if you can comment briefly on the recent statements by the Securities Exchange Commission on financial projections and accounting treatments of warrants. Sure, and I mentioned the projections briefly, and I'm going to immediately after this discussion, I'm going to log on to the U.S. Congress hearing, which just started a minute ago, to talk about to hear what they're saying about projections. So on the projection side, the head of the Corporation Finance Division of the SEC has expressed his view that the projections included in a registration statement relating to a de-SPAC merger should subject the parties to liability if those statements are materially misleading. In other words,
the projections that form the basis for valuation, which then get publicly disclosed, if they turn out not to be accurate because of changes in the business or changes in the regulatory landscape, that's fine. But if they turn out not to be accurate because the parties, that is the SPAC and the private company, didn't have a good faith basis when they made those projections, if they effectively made them up, then there should be liability. That's what Congress and the SEC are focused on. We'll see if they change the law to make that the case. With regard to warrant accounting, this is something I spent much of the last 6 weeks on. The SEC announced on April 12th that most SPACs had been accounting for their warrants as equity instruments when they really should be seen as liabilities. And that has caused every SPAC that's out there and every company that went public through a de-SPAC merger to have to go back and reassess how they account for their warrants. And we've seen in the last month over 300 SPACs coming out with amended filings to change the accounting for their warrants. There's a lot more of that to come. It's caused a lot of congestion in the SPAC IPO market as well as de-SPAC mergers. I think we'll work our way through it and we'll end up with new forms of warrant that qualify for equity accounting. But for the last 6 weeks or so, it has certainly caused a lot of disruption. Thank you, Ryan. José Antonio, también teníamos una pregunta bueno, que en la medida en que las SPACs puedan irrumpir en el mercado, ¿cuáles crees que pueden ser los sectores más susceptibles de ser la diana de este tipo de vehículos? Pero es que no he entendido. ¿Que pueden irrumpir en el mercado? ¿Cuáles crees que son los sectores más susceptibles de que haya compañías sobre las que se quiere hacer un Claramente en los sectores de tecnología, ¿no? Es decir, que puedan tener más un crecimiento más rápido, es donde se está demostrando que tecnología son los donde podéis identificar unicornios con unas posibilidades de crecimiento. Todo lo que es energías renovables, hemos visto todo el mercado de coches eléctricos ha estado muy activo, ha habido un montón de operaciones en Estados Unidos, pero yo creo que tecnología en general es el mercado claramente más objetivo. Biotech, pensemos que la primera SPAC liderada por un español, me refiero como promotor español que está cotizando en el Nasdaq, de hecho se llama EVAC, la que la fundó Eduardo Bravo, o que la ha liderado como promotor Eduardo Bravo, 120 millones, y esto es la primera y está dirigido al mercado de biotech. Entonces, todo lo que tenga la palabra tech en alguna parte del sector, yo creo que son las que tienen claramente mayores visos de prosperar más en España. Fantástico. Bueno, indistintamente para José Antonio o para Nacho nos preguntaban también por si existen SPACs en China, si el mercado chino también está apostando por este tipo de vehículos. Esa se la dejo a José Antonio. Yo creo que le vamos a preguntar a Ryan, posiblemente. No creo, fíjate, no creo que existan más SPACs. O sea, no creo que haya compañías chinas que sean de-SPACed a compañías americanas por CFIUS y los problemas de regulación americana que Ryan puede comentar. Y yo de todos los SPACs que he visto, no he visto nunca un SPAC chino. Pero, oye, esa es mi experiencia. Ryan, they were asking specifically about the situation of SPACs in China. Well, we have not, to my knowledge, seen a SPAC go public on a Chinese stock exchange. We have seen a number of Chinese companies going public through de-SPAC mergers. One that comes to mind is Faraday Future, the electric vehicle company that has U.S. operations but also Chinese ownership. And is in the process of going public through a de-SPAC merger now. That's part, to me, of a broader theme, which is with 420 SPACs looking for a private company to merge with. Even what were originally U.S.-focused SPACs are increasingly moving to Europe and Asia in search of targets. So I do think we'll see more private companies based outside the U.S. going public through the de-SPAC merger. Thank you so much, Ryan. José Antonio, una pregunta un poco técnica, no sé si acabas de reproducirla. Desde un punto de vista regulatorio, en España se puede actualmente instrumentar el mecanismo del promote que se prevé para los sponsors en Estados Unidos que ha mencionado Ryan, que sería el Class B shares que se convierten en Class A shares en el closing. Exactamente, es decir, al final es un mecanismo y puedes instrumentar las warrants también. Serían acciones que se convierten en acciones A en el cierre, acciones cotizadas y todo el mecanismo previo lo puedes instrumentar como quieras.
Es algo que se puede decir, es algo que no se ha presentado ninguna duda regulatoria sobre ese aspecto. Fantástico. Oye, pues como tratamos de que nos caracterice la puntualidad británica, no quería robaros mucho tiempo a ninguno de los tres, pero si hay algo que haya quedado en el tintero o que queréis sacar a colación antes de que finalicemos la sesión, si queréis abrimos un turno primero para ti, Nacho, luego para Ryan y luego para José Antonio Modeciata. Nada por mi parte, Iván. Agradeceros a la Cámara de Comercio, a ti y a todos vuestra presencia esta tarde y la invitación. Fantástico. Ryan, thank you so much for your time. I don't know if you have any final words that you want to address to the audience. No, it's been a pleasure, and happy to discuss further with anyone who has follow-up questions at your convenience. So thank you. Thank you so much, Ryan. José Antonio, no sé si a modo de cierre. Nada, simplemente yo creo agradecer, por supuesto, a la Cámara de Comercio, a todos los que han participado, a todos los invitados que nos han estado escuchando. Encantados de cualquiera de los que estamos aquí poder responder a cualquier pregunta, con muchas ganas de ver cómo evoluciona el mercado español en este sentido y esperemos que en pocos meses, o como mucho en un año, podemos estar hablando de los SPACs cotizando en el mercado español. Sería una muy buena noticia para todos. Fantástico. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Sé que la Cámara alojará la sesión en el canal de YouTube en breve si queréis revisitarla. Y bueno, a través de Ana Parra y del equipo de la Cámara también tenéis a vuestra disposición a cualquiera de los ponentes. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.